Hola, bienvenidos a La Letra Chica, un programa en defensa propia. El trabajo dignifica, decía el general, pero no todos los trabajos reciben un trato digno. Por eso hoy vamos a poner el foco en los trabajadores de aplicaciones. El programa pasado hablamos de prevención de siniestros viales, de la ley de tránsito, pero si no prestaste atención, si te lo perdiste o por desgracia chocaste, en este programa te vamos a dar el paso a paso de qué es lo que tenés que hacer. ¿Sí? Bueno, hay que hablar con el seguro, hay que hablar con la otra parte, a quién hay que hacerle juicio, todo lo vamos a tener en este programa. Hay muy poca información sobre la quita de subsidios y vos no sabés a final de mes cuánto es lo que vas a tener que pagar para poder viajar del laburo a tu casa. Bueno, también vamos a poner luz sobre ese tema. Y para el último bloque tenés que comprar algo y estás esperando que salga una de esas ofertas que salen cada tanto para comprarlo un poco más barato. Bueno, justamente nosotros te vamos a explicar qué es lo que tenés que hacer para evitar caer en un fraude y sobre todo para que de verdad lo compres más barato. Si tenés dudas, no sabés a quién preguntarle, para eso estamos nosotros, que le ponemos la lupa a la letra chica. A propósito del crecimiento de la precarización laboral en nuestro país, salimos a conocer la opinión de la calle. Seguinos. ¿Trabajás en relación de dependencia o de manera autónoma? En relación de dependencia. ¿Conoces tus derechos y cuáles son los beneficios como trabajador? Sí, obvio, soy abogada, así que los conozco. En Argentina hay mucha gente de manera precaria trabajando. ¿Qué opinas al respecto? La verdad que estoy en contra, obviamente, de que estén en negro esas personas. Estaría bueno que sea un poco más flexible la normativa para que todos podamos tener los mismos derechos. Trabajo en relación de dependencia. O sea, tengo indemnización por despido, cobro aguinaldo, bueno, me hacen los aportes. Sé que en Argentina hay un montón de personas que están trabajando en negro, como se dice, y la verdad es que, o sea, entiendo que es un problema, contribuye a muchas cosas. O sea, siento que debería haber más iniciativas para que regularicen la situación laboral que tienen. Bajo patrón hoy en día vivís esclavo por un sueldo no mucho mayor al que ganás ahora, ¿viste? El equilibrio tiempo, familia es lo más importante. Por lo menos acá en Capital, ¿viste? La gente como llega a fin de mes, prácticamente nosotros laburamos. Yo vengo de provincia, de Berazategui. Allá a fin de mes no se laburaría. Así que yo, por ejemplo, no tendría laburo a fin de mes. ¿Te llega a fin de mes? Y la verdad que nunca. Mayormente siempre laburé en negro toda la vida. Una sola vez laburé, 2 veces laburé en blanco. El laburo hay que hacerlo valorar. Estoy al tanto de la situación de que hay mucha precarización laboral. Hay que darle más derechos a la persona que trabaja, porque en sí es la persona que hace mantener al movimiento del país económico. Entonces hay que hacerle valer su trabajo. Justamente como lo veíamos en el informe, una de las cuestiones que se plantea es si estos son trabajadores o emprendedores. Y para tratar los temas delicados, qué mejor que hablarlos con Cariño. El doctor Mario Cariño, que ya tiene su fan club. Vinieron comentarios ahí en redes sociales respecto de la labor de Mario. Y lo primero que tengo que preguntarte, Mario, es ¿cuál es la diferencia entre aquella persona que trabaja, por ejemplo, en un restaurante o en definitiva en cualquier negocio gastronómico y hace el delivery y estos que trabajan para las aplicaciones? Perfecto. Es muy importante tener en cuenta que una cosa son los trabajadores que están convencionados bajo un régimen de la ley de contrato de trabajo, que serían los que trabajan habitualmente en un comercio donde tienen horario, una jornada, una remuneración, vacaciones. Y otra cosa son los trabajadores o mal denominados colaboradores que trabajan con las aplicaciones. ¿sí? Esto es muy emprendedores, importante. ¿no? Porque le dicen que son emprendedores, son su propio jefe. ¿Son su propio jefe? Bueno,
qué buena pregunta, porque en realidad la justicia se ha preguntado si efectivamente son o no lo son. Pero vamos por parte, dijo Jack, ¿no? ¿Te gusta Bien, esa? Me gusta. Mirá, si bien es cierto que los trabajadores que están con una aplicación trabajando, prestan un servicio y aportan su propio vehículo, en este caso sea una bicicleta, sea una moto, lo cierto es que en realidad sí hay una relación de dependencia. ¿Y por qué? La diferencia es muy esencial. Los trabajadores de un comercio que están contratados perciben, por ejemplo, vacaciones pagas y un trabajador de aplicación no lo percibe. Ajá. Aguinaldo tampoco, ahí lo estamos viendo en el wall. Exacto, aguinaldo tampoco, no lo percibe el trabajador de aplicación, pero tampoco tiene acceso a un seguro de ART. Sí. ¿Por qué? Fundamental si tiene un accidente, porque aparte están en la calle todo el tiempo. O sea, la probabilidad de que tengan accidentes de tránsito es muchísimo más alta que en otro trabajo. Y esto es muy importante porque el trabajador de aplicación no lo sabe y cree que con el solo hecho de estar registrado en un monotributo, por ejemplo, le alcanza, pero en realidad el monotributo no trae el seguro de vida, inclusive lo tiene que pagar por aparte. Y acá la diferencia es muy importante porque una cosa es un trabajador de la aplicación que paga el seguro y ese seguro tiene un límite. El seguro de responsabilidad por muerte, por ejemplo, tiene una cobertura que arranca entre los 6 y 26 millones de pesos. Depende cuánto es lo que vos pagás por mes, digamos, la cobertura que tenés. Claro, te doy un ejemplo, un trabajador de 20 años, porque esto depende de varios factores, pero un trabajador de 20 años que paga una cobertura básica, hoy está en 5.000 pesos, puede acceder en caso de un eventual siniestro a una indemnización de ese seguro de vida máximo de 24 o 26 millones aproximadamente. Pero acá atención, porque un trabajador de relación de dependencia de un comercio que tiene seguro por ART, tiene obra social, tiene vacaciones, tiene aguinaldo, ese seguro de ART es mucho más alto. En este momento, el mes de septiembre de 2024, ronda aproximadamente en 56 millones. Y ahí está la diferencia. Una cosa... 56 el piso y el otro era 26 el techo. Exactamente. Mamita, si hay diferencia. Es más del doble. Importante. Y ojo, porque puede ser que, atención el trabajador de aplicación, porque como es él el que tiene que pagarse a sí mismo, muchas veces el trabajador de aplicación no lo paga o no se da de alta el seguro de vida. Con lo cual, si le pasa algo el día de mañana, no tiene cobertura alguno. En cambio, el trabajador de un comercio y que tiene la RT no tiene que hacerse cargo del pago, se tiene que hacer cargo el empleador. Ahora, si el empleador no paga esa RT, igual accede a esa cobertura. Sí o sí. Esto, digamos, muy fundamental para que tengan en cuenta. Aún si el empleador estuviera moroso en el pago, está cubierto igual. Está cubierto totalmente. Esta es la diferencia esencial. La otra diferencia tiene que ver realmente con el tema de si realmente son autónomos o no son autónomos los trabajadores de aplicación. ¿Sí? Y la verdad que hay que decir que... Sabemos que las aplicaciones, cuando los trabajadores deciden tomarse un ratito, lo que sea, los empiezan a sancionar, ¿no? Siempre la tiranía del algoritmo. Entonces, como no estás disponible todo lo que la aplicación quiere, entonces, bueno, empiezan a no asignarte... Exacto, los pedidos. Nuevos viajes, nuevos pedidos, etcétera, y... Entonces tenés una sanción. Exacto, esa es una de las formas no escrita, pero es una sanción. Exacto, esa es una de las formas de controlar que tienen. Cuando ellos te dicen de que no, el trabajador de aplicación es autónoma, decide por su tiempo, decide cuándo quiere trabajar, en realidad no es así, porque cuando el trabajador de una aplicación, por ejemplo, cuando se registra, una de las cosas es que presta conformidad a unos términos y condiciones que tienen como 50 cláusulas y dentro de esa... Una muy chiquita, letra chiquita, dice que siempre tiene que estar a disposición de la empresa de reparto. En este caso, en una franja horaria que puede ser de 2 o 3 horas mínima. Es decir, que siempre tiene que estar. Siempre. Bien. Con lo cual, esto se puede interpretar que básicamente hay una relación de dependencia. En algún momento me acuerdo de varias manifestaciones y hubo un convenio con la ciudad de Buenos Aires. Bien, en realidad lo que se hizo acá en realidad es registrarlos, ¿sí? Eso fue una medida cautelar que en su momento se interpuso en la ciudad de Buenos Aires porque los trabajadores de aplicación reclamaban de que
se lo deshabilitaba y no podían realizar las tareas porque, bueno, exigían estar bajo un convenio. ¿Sí? Sí. Lo que básicamente se hizo en la Ciudad de Buenos Aires es registrarlos como trabajadores, en realidad no como trabajadores, sino como colaboradores, cuando en realidad no lo son, ¿sí? Con una serie de requisitos que tienen que ver... de tanto que nos estamos quejando de la ley base por los 3 colaboradores que permite y acá eran miles de colaboradores. Exacto. Bueno, esto es lo que más o menos se creó en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Pero ya la justicia ya se ha expedido, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y dijo que la relación jurídica, es decir, ¿esto qué es? ¿Es trabajo o no es trabajo? ¿O es autónomo o no es autónomo? Sí. La justicia en la provincia de Buenos Aires dijo lo siguiente: no son trabajadores autónomos. Se comprobó a través de un sumario administrativo y relevamiento de miles de trabajadores que todos tenían una serie de instrucciones que la misma aplicación les decía de que, por ejemplo, tenían que tener la ropa, la caja, la motocicleta, pagarse a sí mismos los seguros, ¿sí? Y cumplir como mínimo, estar a disposición una cantidad de horas por día, porque si no, de otra forma no accedían al supuesto trabajo. Recordemos brevemente, según nuestra ley de contrato de trabajo y según la jurisprudencia, cuáles son los requisitos o las razones por las cuales se considera que una persona está trabajando en relación de dependencia más allá de lo que haya firmado o la figura legal bajo la cual se la quiera poner. Una es justamente recibir, digamos, órdenes o instrucciones del patrón. Así es. Poner su tiempo a disposición. Exacto. Un antiguo profesor mío de la facultad me decía, donde hay orden, donde uno da orden y otro las recibe, es relación de trabajo, muchacho, nos decía. Es decir, la ley de contrato de trabajo prevé que este tipo de órdenes e instrucciones son básicamente lo que configura una relación contractual laboral, no una locación de servicio. Sí. ¿Sí? Eso es básicamente. Es decir, si vos tenés una persona que cumple un horario, cumple una jornada, aunque sea mínima, 2, 3 horas, 4 horas, y recibe como contraprestación de esa entrega del producto, el delivery, el mensajero, un dinero, prácticamente, o en la FAC real, estamos frente a una contratación laboral. Sí, claro, porque además el usuario que contrata esto, digamos, le paga, le transfiere su dinero a la aplicación. Y la aplicación después es la que, a su vez, le paga al repartidor. Exacto. Entonces ahí tenemos otro de los elementos que es la contraprestación, en este caso dineraria, ¿no? Por parte de la titular. Y otra cosa muy importante, ¿quién es la dueña de la aplicación? Es decir, el algoritmo, ¿quién sería el dueño? Una sola empresa o varias empresas, pero no lo es el trabajador. Con lo cual la prestación de servicio tampoco queda es una demostrada. Cooperativa, digamos. Así es. Bien. Y en definitiva, ¿qué es lo que, digamos, qué derechos tendrían los trabajadores de las aplicaciones? Básicamente, para ser sincero, ninguno. Ninguno. Es decir, se tienen que pagar... Es la precariedad total. Total. Se tiene que pagar el monotributo, tienen que hacerse los aportes jubilatorios, tienen que tener un seguro mismo. Es decir, no tienen nada. Si se enferman, si faltan, si no van a trabajar, no tienen ningún tipo de cobertura. Por eso es muy importante que preste atención. Si en algún momento tiene que hacer un reclamo, que consulte a un profesional para ver cuál es la situación jurídica de cada uno de estos repartidores. Sí. Ahora, esta gente, si tiene un accidente, está al horno, porque no, digamos, justamente al no tener ART, no tiene quien le cubra el tratamiento, salvo que haya contratado algún seguro de vida, dependiendo cuál sea. Exacto. Y en definitiva, la aplicación contempla el tiempo que tenga esta persona de inactividad o te mandan para casa. De ninguna forma, de ninguna forma. Directamente, si la persona no presta el servicio, es decir, no pone a disposición su fuerza laboral, no recibe ningún tipo de contraprestación. Esto es lo fraudulento de tener a un trabajador que cumple tarea, recibe órdenes, cobra un salario y cuando se enferma o tiene un accidente no percibe nada a cambio. Y la última y cerramos. Si van a juicio, la justicia, por lo menos acá por el AMBA, que es donde andamos, ¿reconoce la relación laboral? Ya en la provincia de Buenos Aires, como te decía, ya está reconocido. Hay 2 fallos, Tribunal de Trabajo número 1 de La Plata y el número 2 ya tienen sentencias que están firmes donde concretamente se dijo que estos trabajadores no eran autónomos. Y en la Justicia Nacional, acá en la capital federal, también hubo pronunciamiento, pero ¿qué pasó?
se comprobó que efectivamente había una relación laboral, que lo que se había establecido contractualmente era nulo porque básicamente era un contrato fraudulento, pero se llegaron a un acuerdo, con lo cual todavía no tenemos sentencia firme con respecto a la relación jurídica contractual del concepto trabajador. Muy bien. Mario, habilita el fan club, que estás a pleno en todo el país. Lo voy a habilitar. Muy bien. Si chocaste o te chocaron, si tenés duda por dónde tenés que arrancar, enseguida Sonia Barrientos, que es especialista en daños y perjuicios, te lo va a explicar. Pero primero, mira el informe. Impactando el vehículo contra un ómnibus de la empresa ERSA. Esto sucedió este domingo en horas de la tarde en Villa Gran Parque, en la avenida Juan B. Justo al 5000. La víctima fatal tenía 25 años, estaba manejando ese vehículo que les mencionábamos recién y que se ve claramente cómo quedó totalmente destrozado. Espectacular accidente en Argentina. Este cruce de la localidad de Olavarria fue el escenario de un choque múltiple. El coche que aparece en las imágenes impactó contra un motorista que al salir disparado colisionó con un peatón. A pesar del aparatoso accidente, ninguna de las víctimas tuvo heridas graves. Hoy no vamos a jugar a quién tuvo la culpa, sino lo que vamos a pensar, no vamos a jugar con los videos, sino que lo que vamos a hacer es explicarte qué es lo que tenés que hacer si chocaste o te chocaron. Estamos con Sonia Barrientos. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, decime, primero que nada, bueno, justamente, hay un siniestro. Me chocaron. ¿Por dónde arranco? Digo, más allá de maldecir y todo lo que sea, no pelearse, por supuesto, con quien haya intervenido en el siniestro. Eso no ayuda. Y como personas civilizadas, empezamos por pedirle los datos del vehículo. Sí, lo primero que yo considero que tenemos que hacer cuando tenemos un siniestro es, si fue entre vehículos, que los vehículos queden en el lugar. Primer punto. Para poder hacer el peritaje. Exactamente. Que si hubo lesionados haya intervención policial, porque eso después nos va a servir a posteriori. Ahí intercambiamos los datos. En el caso de que haya lesiones graves, lo primero que tiene que hacer la persona es contactarse con un abogado, principalmente de los seguros. No todos los seguros cubren la parte penal, pero si tienen un seguro con parte penal, se comunican con el seguro y lo van a llamar el abogado del seguro. Para esto es muy importante porque muchas veces la gente se queda tranquila porque dice, no, el seguro me pone el abogado. Guarda con eso, porque los seguros lo que tienen que cubrir siempre es la responsabilidad civil, ¿sí? Es la plata, el reclamo de plata. Ahora, la responsabilidad penal, sobre todo si se trata de un siniestro donde ya hay más que lesiones leves, bueno, guarda, que podés ir en cana. Exactamente. Eso por un lado, intercambio los datos. Una vez que intercambio los datos en el lugar, la recomendación es que no muevan los vehículos. ¿Por qué? Para que se pueda hacer el peritaje técnico. Sí. Porque donde se movieron los vehículos después va a ser difícil el peritaje posterior cuando tengamos que hacer un reclamo, por ejemplo, si tenemos que ir a juicio. O sea, en principio no alcanza solamente con sacarle fotos. Digo, hoy que todos tenemos el celular a mano, es muy fácil sacar fotos de los vehículos. Eso solo no alcanza. No, porque es necesario, principalmente cuando tenemos lesiones, para que puedan,
podamos hablar de quién fue la responsabilidad. Sí. ¿En qué casos hay responsabilidad de la culpa? ¿Quién la tuvo? Bueno, ahí tenemos que analizar la ley de tránsito, la 24449, Sí. y también poder analizar todo el marco normativo de cada jurisdicción, de cada localidad y todo, porque cada provincia tiene un código de tránsito. Por ejemplo, la ciudad tiene. Ajá. Todo ese marco normativo nos va a decir de quién es la culpa y se va a establecer a través de quién tenía la prioridad de paso. Bien, sobre todo en los casos que no sea tan básico como quien se pasó un semáforo en rojo que... Ahí sí, cedería en lugares- ahí cedería la prioridad de paso. Sí. Que quién tiene la prioridad de paso, quién va por la derecha, por lo Ujú. general. ¿tá? Bien. Eso es primero para establecer la responsabilidad. ¿Y cómo se mide esa responsabilidad? Por dos principios que tienen que ver con la responsabilidad civil, que es el no dañar al otro Sí. y quién tuvo un daño injusto, ¿no? Sí. Esas son las dos cuestiones que tenemos que analizar, que eso está analizado en la última reforma del Código Civil, que Sí. tiene diferentes acciones que son las preventivas, cómo se previene ese siniestro. Segundo, la resarcitoria, es decir, en el caso que sucedió el siniestro, quién va a pagar o cómo va a ser la indemnización. Y después la punitiva, que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con defensa del consumidor, por ejemplo, en caso de transporte. Podríamos analizarlo. Bueno, retomando. Sí, Tratamos de esperar que se haga el peritaje policial, ¿sí? exactamente. Tomamos los datos, las fotos correspondientes. Ahí más? puede... si hubo lesionados, probablemente también intervenga la ambulancia, el SAME, Sí. y ahí va a trasladar a todas las personas lesionadas. Ujú. También pueden trasladarlo también a la comisaría al posible imputado, ¿no? Sí. Una vez que finaliza todo esto, recién ahí vamos a estar nosotros en condiciones, una vez que esté bien el damnificado de salud, si es que no es un muerto, que no haya fallecido en el accidente, ahí vamos a empezar todo el reclamo que necesitamos hacer. Sí. Este tipo de reclamo se empieza con la parte extrajudicial. Sí. Siempre es importante estar asesorado jurídicamente y podemos tener diferentes vías. Podemos hacerlo ante la propia aseguradora Sí. o hacer una mediación. Toda esta sería la parte previa extrajudicial. O sea, el primero es un trámite administrativo que puede tener un resultado o no, pero que, digamos, no impide o todo lo otro habría que hacerlo en caso de no llegar a un acuerdo. Claro, la realidad es que no se hace ningún tipo de reclamo ante las aseguradoras porque lo que te hacen es dilatar el tiempo, nada más O sea, con los ofrecimientos que te hacen. En la práctica es una pérdida de tiempo. Ahí tenemos uno que era de federación. Que Apoderado de federación. Y le quería preguntar, era. Era. aclarar. O sea, antes de que le pegues, porque sabemos sí. que es una de las que no son muy cumplidoras, bueno. Quería preguntarle a la doctora, para la gente que está escuchando, la diferencia de la derecha, porque la gente piensa que la derecha es igual en provincia, es decir, de este lado de Puente Saavedra, al igual que en capital. Por ejemplo, para que la gente escuche, la derecha en provincia de Buenos Aires obviamente no cede, es indeclinable. Pero en Capital Federal, doctora, ¿qué pasa si yo tengo la derecha, pero hay una vía de mayor circulación? Bueno, La avenida gana. exacto. La Bien. avenida gana. La avenida Esto gana. es así, es como Claro. de tener el comodín. Claro, la prioridad de paso en provincia es absoluta, en capital no, porque cede frente a circunstancias, porque lo que dice es que yo no tengo, es decir, esa mano libre por circular a la derecha. Por ejemplo, ¿cuándo cede? Cede frente a un semáforo, cede, por ejemplo, ante un transporte ferroviario, cede, por ejemplo, ante una ambulancia. Y no solo en esos casos, puede ser que en una encrucijada no haya ningún tipo de semáforo y ahí se va a estar midiendo de acuerdo a cómo venían circulando, de acuerdo a las velocidades, 30, 40 kilómetros que tenemos que tener en las encrucijadas, se va a estar evaluando, por eso siempre va a depender de dónde esté el impacto en los vehículos, si se dio en la parte delantera, en el centro o en la trasera. Sí, Por eso lo- genera presunciones, pero que tampoco son absolutas. Claro, exactamente. Por ejemplo, y también puede generar, depende de dónde estén localizados los daños, una culpa concurrente. Ujú. Que ahí es cuando, bueno, cada quien se va a hacer cargo Exactamente. de sus propios daños o lesiones. Claro, por lo general, cuando hablamos de la culpa concurrente, es decir, ambos tuvimos culpa para generar el siniestro vial, ¿no? Porque también hay que hablar de siniestro vial,
por ejemplo, cuando los daños están localizados en la parte delantera o punta con punta, ahí podemos ver, porque es muy difícil establecer los límites de velocidad que venía una persona y otra. Sí. ¿Tá? Entonces ahí podemos aceptar cuánto nos va a indemnizar la aseguradora y puede oponernos, bueno, me parece que hay culpa concurrente, te hago un ofrecimiento del 50%, por ejemplo, podría ser. Bien. Otra de las cuestiones es justamente cuando vamos a reclamar a la aseguradora, sobre todo cuando hacemos el trámite administrativo, y lo primero que suele suceder es que nos digan, ¿qué es lo que nos dicen? No necesitas abogado, arreglemos directamente lo primero que sucede, y acto seguido, como siempre que te dicen que no necesitas un abogado porque te va a salir más barato, ¿qué va a pasar? Para no decir malas palabras, te van a perjudicar, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, esto es habitual y también he conocido casos que se los ha ido a visitar a los damnificados para hacerlo. Eso suele pasar cuando por ahí están hospitalizados y saben dónde están, dónde encontrarlos. Y la indemnización por ahí es mucho más suculenta y, bueno, obviamente todo lo que puedan evitarse pagar van a hacer el esfuerzo. Exactamente, por eso es importante tener el asesoramiento jurídico para poder establecer realmente cuáles fueron los daños que tuvo esa persona, ya sean daños materiales que pueden ser en su vehículo, en su moto, en su bicicleta, o también las lesiones. Y las lesiones vamos a estar viendo en función a las secuelas, es decir, a las secuelas que le quedaron, que haya un daño cierto, eso lo establece el código. Y entonces ahí vamos a necesitar también del acompañamiento de un cuerpo interdisciplinario, un psicólogo, un médico, para que nos pueda establecer cuál es el porcentaje de incapacidad para poder llegar a un buen arreglo, si podemos llegar o no con la aseguradora. No obstante, nos va a servir si vamos después al litigio o al juicio. Sí, claro. Y justamente, si ya fuimos pasando las distintas etapas, si no pudimos llegar a un acuerdo ni por vía de reclamo administrativo, ni tampoco en la mediación, cerramos acta de cierre sin acuerdo en la mediación y nos vamos a juicio. Bueno, y ahí tenemos un largo peregrinar en el juicio, porque iniciamos los juicios, va a depender si estamos en capital o estamos en provincia de Buenos Aires. En capital federal, promedio, un juicio 3 años a 5, promedio, en provincia mucho más. Y también tenemos un tema, porque al iniciar el juicio nosotros vamos a tener, más allá que el código establece que todo lo que es responsabilidad por siniestros viales opera la responsabilidad objetiva, no obstante nosotros tenemos que acreditar que el otro tuvo la culpa, ¿no? Para poder acceder. ¿Por qué? Esto es importante saberlo, porque la aseguradora siempre actúa como citada en garantía. Es decir, por lo cual yo también tengo que citar a su asegurado aparte del conductor al juicio. Eso también va a tener impacto también en la mediación. Tengo que citarlos a todos, no, principalmente al asegurado, porque si yo no cito al asegurado, lo que va a suceder es que la aseguradora me va a oponer que no está citado su asegurado y no debe responder, ¿no? Bien, eso es para tener en cuenta, porque siempre pensamos que el que está manejando el vehículo es el dueño y muchas veces no sucede así. Entonces, estando bien asesorados no vamos a tener ningún problema, pero si no, bueno, podría pasar esto que Sonia nos dice. Claro, entonces es importante saber los datos del conductor y los datos del asegurado. Se inicia el juicio, en ese juicio que tarda 3 años, es importante la parte probatoria que tenemos que tener, acreditar los daños, por ejemplo, tener presupuesto, que también lo vamos a necesitar también para la mediación o para el reclamo que hablamos extrajudicialmente, las fotos, el carnet de conducir, también el título del vehículo, el título de propiedad. También vamos a tener que tener fotos. Y todos los gastos médicos que exactamente. puedan Y suceder. testigos, principalmente depende del siniestro, ¿no? Y filmaciones si las tenemos. También. Sonia, tenemos que seguir adelante. Sé que hay muchísimo más para decir, pero bueno, el tiempo en televisión es tirano. Vamos a ir a un breve corte y enseguida retomamos con el tema de los subsidios que se terminaron en el transporte en el AMBA, y Maxi Marulli se subió a un colectivo de acá para allá para hacer de primera mano todo el chequeo de lo que sale el colectivo. Enseguida volvemos.
no voy en tren, voy en avión. Maxi Maruri se bajó del Mercedes descapotable que tiene y se puso a viajar en bondi para ver cuánto es lo que sale hoy en día viajar ahora que se acabaron los subsidios en el AMBA. Muy bien, Juan. Muy buenas tardes. Es triste la noticia porque desde que asumió este gobierno el 10 de diciembre de 2023, el colectivo valía 52 pesos y hoy en día vale 3,71 la base. Estamos hablando de un aumento del 600% en menos de un año. Sí. Bien. Ahora bien, hay otro problema de esto. ¿Qué? La red sube. No solo han aumentado los servicios, no solo las compañías de colectivo dicen que falta aumentar, sino que ahora también el gobierno nacional se dio por quitar la red sube. ¿Qué es eso? Un boleto integrado que descuenta en el primer viaje. La sube, Maxi, no nos explique lo que es la sube. El segundo viaje. Pero mira, bien, vamos. Porque no sos el único que viaja, hay un montón de gente que está viajando y la tenemos en el informe. Dale, vamos. De subsidios. 30 líneas reducen su frecuencia. Desde hoy, sin red sube y menos colectivos en la calle. El colectivo a 1.400 pesos. No hay una guerra con el interior, hay una organización de los recursos públicos que corresponde legalmente. El transporte provincial era una responsabilidad de las provincias. En el caso del transporte interjurisdiccional, que es lo que pasa entre la capital y el AMBA, y en algunos casos particulares de líneas no transferidas de la Ciudad de Buenos Aires, todavía la Nación participa en el tema de los subsidios, con un porcentaje menor. Acabo de hablar con un inspector, nos cuenta es que este boleto integral, este subsidio del 50%, si uno viene en tren, se baja en Constitución y se toma un colectivo que solo circula por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ese subsidio ya no está funcionando más, sino que paga el boleto completo. Nosotros no podemos esperar una respuesta nacional o provincial, y en la Patagonia se genera todavía más dificultad en el norte del país, debido a que los aumentos que tienen que ganar los trabajadores que corresponden son federales, son para todo el país, y las tarifas y los subsidios y los encuentros para poder llegar a ese se hace cada vez más difícil y más complicado. Bueno, ahora sí. Maxi dice que se vino disfrazado de sube y... Hoy me vine acorde a la sube. Acá tenemos una que me prestó cariño. Es que él sí viaja en bondi, ¿no? Yo como también vos. tengo la mía, pero dejé la billetera... Justo te la olvidaste mesa. hoy. No, está por allá. Ahora la mostramos. Igual te adelanto que en Salta el boleto es, en el interior en general, es mucho más caro que en Capital Ahora Federal. vamos a ese tema. Esto es federalismo, ¿no? Sí, vamos a hablar del tema transporte. Federalismo siempre para sacarle todo a todo el mundo. Ahí está, por eso. Y estamos en un momento muy difícil, Juan, porque vos fijate que, como decíamos al comienzo, de 50 pesos en menos de un año, el boleto aumentó más del 600%. Sí. Y a eso hay que sumarle que encima se le quita a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, los que viven en provincia de Buenos Aires, la red sube integrada. Es decir, el muchacho que tomó un tren nacional de Tigre a San Isidro, y de San Isidro se tomó el 60 o cualquier otro colectivo para pasar a Puente Saavedra y tomarse el subte, por ejemplo, ese muchacho ya no tiene más el descuento de la red integrada, lo que va a implicar de forma indirecta un aumento en el transporte. ¿Y por qué no lo tiene? Porque el gobierno nacional decidió castigar a la provincia de Buenos Aires, desenchufarla de la red de subsidios. Y eso va a cargar la gente que viaja de provincia. Ahora, ¿cómo te mandaste en cana ahí, Porque no hiciste un viaje de La Matanza, no arrancaste por La Ferrere para llegar, no. Yo soy un muchacho que nació en Tigre, Don Torcuato, y conozco la zona. Pero los que viven en La Matanza, por ejemplo, van a tener que tomar más transporte desde provincia. Es decir, y esto la gente lo tiene que saber, que es la letra chica, es que los transportes de Capital Federal, a partir del 1 de septiembre que se firmó el traspaso de Nación a Capital,
van a seguir sosteniendo, la red sube y van a seguir sosteniendo la tarifa que tienen hasta ahora. Sí, ahí es de donde se queja Kicillof, porque dice que bueno, el gobierno nacional le empezó a pagar la coparticipación que lo había ganado la ciudad en la corte y están bancando con ese dinero el subsidio de la red sube. Sí. Y perjudican a todos los bonaerenses. Claro, el tema no es Kicillof, el tema es la gente. Sí, por supuesto, porque los que viajan... El que viaja en colectivo es salario indirecto. Es decir, al estar más caro, pierde poder adquisitivo. Sí. Y a eso hay que sumarle los servicios, que están por las nubes. A eso hay que sumarle los salarios que están totalmente congelados. Sí. Con una inflación que supuestamente está a la baja, pero vos vas a la calle y la gente te dice, pero me vino tanto de gas, me vino tanto de luz, la prepaga, ARBA. Es decir, es un conjunto de cosas que hace que este aumento o la quita de subsidios de forma indirecta a la red integrada SUBE, va a traer muchas problemáticas en las familias que viajan, más que nada las del segundo y tercer cordón del conurbano, Juan. Claro, porque ¿cuáles siguen con el mismo precio? ¿Los de Bien, Capital? Vamos a aclarar eso. Las de Capital Federal, las 31 líneas de Capital Federal continúan por ahora, según dijo Jorge Macri, continúan con la misma tarifa, que es el mínimo 371 pesos. Obviamente con tarjeta SUBE registrada. Es decir, tenés que entrar a la página de SUBE y dejar tus datos ahí, cargar tu tarjeta. Los cargar con el numerito que está ahí en la tarjetita. Exacto. Los que no tienen la red SUBE, le va a salir 590 pesos. Sí. Bien. Eso continúa igual en Capital y los que se tomen, por ejemplo, el subte en Capital y un colectivo que solamente funciona en Capital Federal, van a seguir teniendo el descuento en el segundo viaje. O sea, no etcétera. importa si... Pero pará, entonces no importa si vos tomás un colectivo y te movés solo dentro de Capital, sino que lo que importa es que el colectivo tenga un recorrido exclusivo en Capital. O sea, si el recorrido va también a la provincia de Buenos Aires, no se te aplica. No se te aplica. Ah, bueno, casi todo. Por ejemplo, y ahí hay un problemón, porque vamos a hacerlo así, colectivo de provincia con tren nacional no hay descuento. Sí. Que es la mayoría del segundo y tercer cordón del conurbano, Juan, que se toma un tren y un colectivo. Tren, porque en realidad lo único que es local es el subte, ¿no? ¿Cuál sería el tren de la No, y después ciudad? un colectivo, por ejemplo, de Capital Federal. A ver, acá tenemos uno, la línea 4, 6, 7, 12, 13, 23, 25, 26, bueno, diferentes líneas de Capital que la gente suele usar. Pero si esa persona usó el tren nacional y un colectivo de Capital, va a tener el descuento, ¿bien? Ajá. Eso hay que dejarlo claro. Tren nacional más colectivo de Capital se tiene el descuento. Ahora, tren nacional con colectivo de provincia no se tiene descuento. Ajá. Colectivo de provincia mezclado con colectivo municipal o otro de provincia no tiene descuento. Ese 25-50% que te Claro, también hay que tener en cuenta una cosa. Digo, vos mencionaste ahí varias líneas. Son muchísimas menos las líneas de colectivo y muchísimo menos los... digamos, las personas que se movilizan en esos transportes que los que se van a movilizar en los, digamos, en los colectivos que hacen capital y provincia y se mueven de un distrito a otro. La gente que se mueve de un distrito a otro utilizando un servicio de provincia no va a tener el descuento, Juan. Sí. No va a tener, salvo que, reitero, se tome un tren nacional y después un colectivo o subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. ¿Por qué? Y esto hay que dejarlo claro. El gobierno nacional desenchufó de la red SUBE a la provincia de Buenos Aires. Y eso impacta directamente sobre los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ahí en la placa veo que si los colectivos son los dos de provincia, ¿ahí sí tienen subsidio o tampoco? No. Todo lo que es provincia está desenchufado, Juan. No tiene más nada. ¿No tiene más nada? No. Lo que es la red SUBE integrada, el descuento en el segundo pasaje. Sí. La provincia de Buenos Aires a la fecha sigue subsidiando los pasajes, porque según lo indica el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, el boleto debería valer 1.200 pesos. Sí. Hoy mantienen el valor, lo que no hay es, digamos, el descuento para los segundo y tercer tramo. Exactamente, segundo y tercer tramo no hay descuento. Y no sé cómo va a ser, por ejemplo, Capital Federal, porque ¿cómo va a saber Capital Federal? Mediante su sistema, ¿qué colectivo tomó la persona anterior como aplicarle o no el descuento? Yo creo que va a llevar mucho tiempo implementar este sistema y va a traer muchas problemáticas porque también Jorge Macri ha dicho que por ahora las tarifas van a mantenerse, pero que sin subsidio podrían llegar a valer entre 1.200 pesos o sea, para arriba. Lo que está diciendo que va a aumentar
Todo aumenta, Básicamente igual es lo que dijo acá Cariño, que es lo que pasa ni más ni menos que en el resto de las provincias, solo que los porteños... yo no lloro, pero en general lloran un montón. Y por otro lado, yo no sé si tenés algún... Hay una realidad también. 900 pesos valen Salta. En términos, sí, pero en términos de infraestructura, vos por ahí con un colectivo pesos. En Salta te mueves, pero por una cuestión de distancia. No, digo, la cantidad de kilómetros que hay urbanizados en el AMBA hacen que es muy común tener que tomar más de un transporte para movilizarse y eso también es una realidad en la mayoría del país no sucede. Entonces te pega muy distinto. Y la realidad que pega distinto, para contestarle a la doctora, que para mí tal vez 900 pesos no es nada, para Cariño tal vez no sea nada, para usted tampoco sea nada. Pero para la gente que trabaja 8 horas, gana 200, 300, 400 mil pesos y le quitan ese descuento, ¿a usted le parece que no es nada? Claro, porque se van a tener que empezar a pelear con los patrones para que le paguen el transporte. ¿Qué pasó? ¿Agarraste el Excel, Maruri? Agarramos el Excel y ahí, para que la gente vea, tenemos el kilometraje, el monto mínimo con la sube registrada y sin sube registrada el otro monto. Sí. Eso se mantiene en Capital Federal y trenes nacionales. Sí. Lo que no se mantiene es la red subintegral, descuento en el segundo pasaje en Provincia de Buenos Aires y las combinaciones de provincia a provincia y provincia a nación. Eso hay que dejarlo en claro. No sé cómo lo van a implementar en Capital, cómo va a saber Capital sobre los colectivos que vayan entrando de provincia a Capital, los que tienen interjurisdiccionalidad. O bueno, los que son de Nación también se mantiene. Eso también, Juan, hay que decirlo a la gente. Porque hay colectivos de Capital Federal, que son 31 líneas, colectivos de Nación y colectivos de Provincia de Buenos Aires. Los que son de provincia son de la línea 200 para arriba. Sí. De 500 para arriba son de los municipios, ¿viste? 573, 333, Sí. bueno, no, 333 sería antes, pero lo de 500 para arriba suelen ser de los municipios. Sí, o sea que ahora hay que convertirse en un experto. Estadista. Claro, ¿qué bondi te vas a tomar si es nacional, local, provincial? Exacto. No solo eso, o sea, no se le complica la vida a la gente desde lo informativo, de no saber qué colectivo de provincia, cuál es de nación. Flaco, estoy cansado, trabajo 10 horas por día, no puedo estar averiguando qué colectivo me descuento o no. Le complica la vida desde ese punto. Y también desde el poder adquisitivo. Porque el salario de ese hombre o esa mujer que se transportó del segundo o tercer cordón del conurbano va a tener que pagar más. Va a tener que pagar más y esa es la realidad. Y bueno, pongamos una bicicletería porque van a empezar a viajar todos en bici porque va a ser imposible. Pero eso, Juan, ¿sabes qué? Es lo que se llama libertad. Libertad para algunos y fatiga para otros. Muy bien. Y ahora vamos a darte un consejo antes de pasar al siguiente bloque. Si querés irte a vivir a España, tenemos la solución. El estudio jurídico e inmobiliario argentino-español de la doctora Torres, experto en derecho migratorio, analizará tu caso para tramitar tu pasaporte o un visado de residencia según cuál sea para vos la mejor opción. Contactalos. Y cada vez es más común ver todas estas ofertas en línea. Los más conocidos son el Hot Sale, el Black Friday, el otro, como es el Cyber Monday, y todo este tipo de ofertas que se ven en línea. Y hay dos cuestiones que son fundamentales. Una es no caer en una trampa y no caer en una estafa. Y la otra es efectivamente encontrar un descuento y algo más barato y que no terminemos pagando lo mismo que salía hace 2 semanas, que lo subieron para después bajar el precio y vendernos que lo estamos consiguiendo con un descuento. Vean este informe. ¿Se viene el Hot Sale? ¿Aprovecha la familia para comprar algo? Sí, por supuesto. ¿Qué medios de pago utilizás en estas fechas? Tarjeta de crédito. ¿Cuidás tus datos en estas fechas para no caer en estafas? No, sí, por supuesto, sí. Si no compro por Hot Sale, no compro. No soy mucho de comprar online, la verdad, porque me da cosa, más que todo, me da un poco de miedo. Para pagar, débito, o sea, tarjeta. Siempre trato de usar todo vía bancaria, que quede registrado el pago. ¿Qué medios de pago utilizás en estas épocas que hay descuentos?
Mercado Pago. Y antes de que empiece el hot sale, ¿haces un estudio de las páginas web para no caer en estafas? Ay, no. Se viene el hot sale, ¿aprovecha la familia para comprar algo? Y sí. Jeans. ¿Qué medios de pago utiliza mayormente en estas épocas que hay descuentos? Tarjeta de crédito, porque hay cuotas sin interés. Con el hot sale se aprovechan los descuentos. Y tecnología. Trato de comprar en páginas oficiales, de marcas oficiales y nada más. Se viene el hot sale, ¿aprovecha la familia para comprar algo? Sí, por supuesto. Y más que nada lo que es ropa. ¿Y haces un estudio, por ejemplo, de las páginas web antes de que comience para no caer en estafas? Sí, más que nada para ver que sean lugares serios y reconocidos. Se viene el hot sale, ¿aprovecha la familia para comprar algo? No, no hay plata. ¿Cómo se prepara el hot sale? ¿Qué es lo que la gente más lleva en estas épocas? En estas épocas los que más se llevan son jeans, remeras, alguna que otra campera de jean también. Definitivamente lo que más eligen son tarjetas de crédito y lo que más buscan son cuotas sin interés. La doctora Gorostiaga es la más tecnológica de este grupo, sin lugar a dudas, y viene con estos temas. Sol, ¿qué es lo que dice la normativa al respecto de los hot sale y todas estas cosas? Bueno, no sé si dirás que soy la más tecnológica por mi edad, así que si lo decís por eso es un halago, me alegro. Y en cuanto a la normativa, básicamente en este caso tenemos mucha normativa, tenemos normativa local, tenemos normativa nacional y también tenemos normativa a nivel constitucional. Es peor que los colectivos esto. Bueno, Escuchame, pero no sabemos a dónde pararnos. Acá lo que podemos decir que todos los gobiernos, o sea, hace años la verdad es que la Argentina tiene una buena práctica, es decir, una real defensa al consumidor. Y esto está directamente apoyado primero en la Constitución Nacional, en el artículo 42, en donde directamente se protege a los usuarios y a los consumidores. Básicamente obliga a los proveedores a darles información clara y precisa, a que se los trate con un trato digno. Sí, eso porque en los 90 proliferó, 80, 90 proliferó muchísimo la publicidad engañosa y exactamente. Bueno, se les puso un freno. Y por otro lado, además también está la ley nacional, que es la ley 24240, que básicamente tiene el mismo principio como también normativa local, como por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, que ahora vamos a ver cómo lo trata la Ciudad de Buenos Aires. Básicamente lo que tienen en común todas estas leyes, además de que no haya una publicidad engañosa, de la obligación a los proveedores, también nos da a nosotros, como usuarios y consumidores, la obligación de ser usuarios responsables, es decir, usuarios informados. Si uno va a un local, lo que ve por ahí mucho en la ciudad son muchos carteles con mucha información acerca de alertar de prácticas abusivas, comentándote cuáles son tus derechos. Todo esto son campañas que se hace desde el gobierno, ya sea nacional o local, para que justamente nosotros seamos usuarios informados y no caigamos, no seamos víctimas de Black Friday, de Cyber Monday, de sacar un paquete en un viaje turístico y después de estar terminando, pagar más, sino que realmente tengamos un pago que sea adecuado a una promoción que exista, y para eso es que, justamente desde los gobiernos podríamos decir que hay diferentes tipos de prácticas que se recomiendan para lograr estas cuestiones. ¿Cuáles son? Bueno, acá básicamente lo que serían, podríamos llamarlo como tips legales para tener una buena práctica para ser usuarios y consumidores responsables. Lo que hace el gobierno nacional siempre antes de una promoción, de un Black Friday, de un Cyber Monday, es dar, en general son 7 tips que hay que tener en cuenta antes de adquirir un producto. Y se recomienda que hay que empezar a estudiar el terreno unos días antes. ¿Por qué? Por ejemplo, vimos en la nota que una señora decía que la verdad ella no veía los precios antes, sino que directamente iba y compraba lo que decía la oferta en ese momento. Bueno, ese es el principal error, y lo que se aconseja primero es ver qué precio está publicado, y para eso después, una vez que salga la oferta, ver que realmente se haya hecho un descuento, porque quizás algo que sale 100, después te lo ponen 200 con un descuento al 50, y ahí tenés una publicidad totalmente engañosa, lo cual es una práctica totalmente abusiva. Para eso,
vamos al segundo tip, que básicamente si uno va a hacer la denuncia o le va a exigir al proveedor que le cumplan con la promoción, vas a tener que poder acreditarlo de alguna manera. Y como siempre hay dos versiones. El proveedor te va a decir, no, esto sale tanto, y el consumidor va a decir, no, yo vi esto. Y hay una sola manera de saber si esto era así o no, a través del famoso screenshot. Entonces, para esto, los screenshots sirven como medio de prueba absoluta. Hay que sacarle foto al precio que estaba antes y sacarle foto al precio que estaba después y demostrar de esta manera que entonces no es una oferta. Por otro lado tenemos la llamada oferta de hasta agotar stock. Bueno, los proveedores tienen la obligación de, en la letra chica, y acá vamos a ver la letra chica, cuando por ejemplo es un mundial y ponen que la televisión sale X monto hasta agotar stock. Bueno, tienen que ellos poner cuál stock tienen y también uno puede exigir saber cuáles son vendidos si es que le dicen que se agotó el stock. Por otro lado, también está el tema de los cambios, de las devoluciones. Sí, ahí la diferencia que tenés entre lo que es justamente el plazo para cambiar un producto y lo que es la cobertura de la garantía. Exactamente. Entonces, esto es muy importante. Acá siempre hay un tema que también es una práctica que te hacen confundir, engañosa, que te dicen, no, esto ya está fuera del cambio. Por ley, el cambio es de 30 días corridos, mientras que la garantía son 6 meses. El cambio es, por ejemplo, te compraste algo y por X motivo lo querés cambiar, hay un plazo mínimo legal que son 30 días. En cambio, si este producto, que tiene que ser un producto nuevo, por ejemplo, una remera, tiene alguna falla, bueno, aunque hayan pasado 30 días, vos tenés 6 meses mínimos donde podés llevar el producto. Ahora, vos estás diciendo que hay 30 días para cambiarlo, pero hay muchos locales de venta donde por ahí te dicen tenés 3 días para cambiarlo. No. O sea, vos les podés exigir que por 30 días te lo tienen que cambiar ellos, ahí donde lo compraste. Está tanto esto en la ley nacional, la 24.240, como también en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que tiene la Ciudad de Buenos Aires a favor, también, además de hacerte esta práctica, te dicen que no, que en cierta fecha ellos no hacen cambio. Falso. Tienen que hacerte los cambios en los mismos días y horarios que el producto abra habitualmente y en esa etapa esté comercializando el producto. Sí, porque esa es típica también, que te dicen, los cambios se hacen los sábados de 10 a 12. No, que tenés que vivir pendiente del horario del local. Seguramente doña Rosa, Mario se sale de la vaina, dale. Claro, seguramente doña Rosa que nos está mirando a decir, pero yo compré la heladera un día sábado, ¿por qué no voy a ir un sábado que si el sábado yo lo compré? Exactamente, esto sería lo mismo como por ejemplo cuando contratás un servicio online y te dicen, no, acérquese a la sucursal para dar la baja. No. Por el mismo medio que usted lo compró, lo contrató, lo puede también cambiar o dar de baja según corresponda. Y esto es importante tener para eso, que también te dicen vení con la bolsa. No, si no tenés la bolsa, no importa. O la factura, sí. La factura de cambio, sí. Sí o sí, la factura siempre. Y el último tip muy importante es el botón de arrepentimiento, que es una compra online. Tenés 10 días para poder cancelarlo. La última, Sol, cortita y al pie, que nos vamos. Si no cumplen con lo que tienen que hacer, ¿cómo reclamamos? Bueno, esto es sencillo. Hay muchos canales, como por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires 147, en la provincia de Buenos Aires el 0800, lo puedes hacer por teléfono, lo puedes hacer online por un formulario que googleás, ponés denuncia defensa del consumidor, como también te puedes acercar a la sede comunal para hacer la denuncia y en el caso que vos puedas acreditar que fue un incumplimiento, te van a tener que cumplir el contrato, restituir el dinero o darte un bien similar para justamente que no te estafen y que realmente cumplan con la ley de defensa del consumidor. Siempre digo, no es gratis tener incumplimientos ante la ley y no hace falta un abogado para hacer la denuncia, pero sí hace falta estar atento a estos tips y acreditar estos incumplimientos con diferentes medios de prueba. Y si tenés que litigar, sí es recomendable un abogado para evitar justamente que evitar que no te paguen lo que corresponde. Ahora nos tenemos que ir, muchachos. Se acabó. Yo sé que estos temas son muy interesantes, muy convocantes. Mario, muchas gracias. Habilita el fan club, que la gente, si no,
nos escribe a todos hablando de vos. Vos, Maxi, todavía te falta para ser como Mario Sol. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Y acordate, siempre que necesites asesoramiento, llama a un abogado. Porque en definitiva son los únicos que conocen cuáles son tus derechos y van a luchar por tus derechos. Hasta la semana que viene.